sin bosques densos que proteger, sin ríos mansos. Solo arena ardiente, vientos azotadores e interminables batallas por la supervivencia. Namibia, la tierra más brutal del planeta, donde la vida no se da, sino que se lucha por cada segundo. Namibia dura. La batalla por la supervivencia en la frontera. Namibia. Ubicada en el extremo suroeste de África, es una convergencia de extremos de la naturaleza, desde el desierto más antiguo del mundo, Namib, hasta la tierra agrietada de Etosha, donde el sol nunca parece calmar su ira. Esta tierra se extiende por cientos de kilómetros con dunas de arena roja como el fuego, vientos cálidos que soplan día y noche y lluvias tan escasas que cada gota de agua se convierte en un tesoro. No hay otro lugar donde la crudeza se convierta en parte inseparable del ritmo de vida. Sin embargo, justo en este lugar aparentemente inhabitable, un mundo de supervivencia aún se desarrolla silenciosamente. Un universo oculto en la arena ventosa, donde cada criatura, desde la más pequeña hasta la más grande, debe usar su instinto, inteligencia y resiliencia para ganarse la vida. En el calor seco de la tierra muerta, donde las temperaturas diurnas pueden superar los 45 grados Celsius, pocos creen que depredadores superiores como los leones aún puedan sobrevivir. Sin embargo, en lo profundo del desierto de Namibia, una manada especial de leones lo ha logrado. No son leones comunes, son leones del desierto, guerreros resilientes de arena y fuego. Sin bosques densos donde esconderse, sin ríos que calmen su sed, esta manada de leones se ha visto obligada a adaptarse, han desarrollado patas más grandes para moverse con facilidad en la arena caliente, pelaje corto y pálido para reflejar la luz solar y, sobre todo, una tolerancia extremadamente alta al hambre y la sed. Pueden vivir días sin agua, dependiendo únicamente de la humedad de la carne de sus presas. Sus hábitos de caza también han cambiado. Se acabaron las largas y prolongadas persecuciones por las praderas como sus primos del Serengeti. En cambio, se requirió de una paciencia extrema, acechando a distancia, moviéndose silenciosamente entre las sombras y esperando el momento oportuno, aunque les llevara todo el día. Y entonces llegó la oportunidad. En el horizonte rojo y polvoriento, una manada de jirafas se dirigía lentamente hacia la escasa maleza. Las jirafas, altas, alertas y poderosas, eran presas extremadamente difíciles de abatir. Una patada de sus patas traseras podía romper las fauces de cualquier león. Pero era una recompensa tentadora para quienes habían estado ayunando durante 4 días. Las sombras comenzaron a moverse silenciosamente.
Las leonas se dispersaron, formando un arco. La manada trabajaba unida como una silenciosa máquina de caza, acortando gradualmente la distancia. Desde la maleza, unos ojos amarillos ocultos observaban a un cervatillo de la manada, el más joven, alto pero inexperto. La emboscada comenzaba. La persecución terminó en un jadeo y una victoria instintiva. El ruido se apagó, dejando solo el sonido de jadeos y el de la arena deslizándose bajo las garras. La jirafa yacía inmóvil, su enorme cuerpo convertido en un trofeo en el festín de los leones. Sus colmillos se hundieron profundamente en su gruesa piel. La leona comió primero, una recompensa digna para los primeros depredadores, mientras los leones machos esperaban en silencio detrás, listos para luchar por su parte cuando llegara su turno. Cada bocado de carne representaba unos días más de vida. En este mundo, la crueldad no era un pecado, sino la única regla para sobrevivir. El amanecer se alzaba gradualmente sobre la tierra rojiza. El sol de la mañana aún no se había enfriado cuando el aire ya era tan caliente como un horno. Con el calor que subía del suelo, una manada de elefantes apareció en el horizonte, apiñada, alineada en una larga fila. Desde gigantes de hasta 3 metros de altura hasta los niños pequeños que caminan entre sus madres, la manada se mueve con un solo objetivo en mente: el agua. El elefante del desierto de Namibia es una subespecie rara de elefante africano, con patas largas y anchas para caminar sobre la arena y la capacidad de retener agua durante días. Memorizan sus rutas migratorias durante generaciones, transmitiéndolas de madre a hijo como un mapa de supervivencia. La elefanta, líder de la manada, siempre va al frente, envolviendo suavemente con su trompa el lomo del bebé elefante para marcar el ritmo. Cada paso es una protección, guía y cuidado constantes. En este mundo hostil, la vida no solo depende de la fuerza, sino también del amor maternal inquebrantable que vence la aridez. Al otro lado del desierto,
donde la luz del sol brilla diagonalmente a través de las imponentes dunas de arena, un grupo de antílopes oryx avanza lentamente. En medio de la tierra seca y aparentemente sin vida, se mueven como espejismos, firmes, tranquilos, pero alertas. El oryx, el antílope icónico de Namibia, posee una apariencia poderosa con largos cuernos como dos espadas paralelas, listos para luchar en cualquier momento. Pero tras ese imponente exterior se esconde un cuerpo perfectamente diseñado para sobrevivir al infierno árido. Tienen la capacidad de regular su temperatura corporal para no sobrecalentarse y, sobre todo, pueden absorber agua de plantas secas, viviendo durante semanas sin encontrarla. Sus pasos ligeros pero flexibles les permiten recorrer decenas de kilómetros a través de terrenos accidentados sin agotarse. No necesitan sombra, ni ríos ni lagos, solo instinto y memoria genética para encontrar tierra que alguna vez tuvo agua, aunque sea solo una vez durante la temporada de lluvias. Su viaje, como el de los elefantes, también los lleva al mismo destino, el raro charco de agua que queda después de la estación seca, donde todas las criaturas deben buscar para prolongar su vida un día más. Y entonces, tras muchas horas de viaje, un pequeño charco aparece frente a ellos, brillando bajo el sol de la mañana como un espejismo en el desierto. No solo elefantes, sino también manadas de antílopes, cebras y aves, todos reunidos alrededor del único abrevadero que queda después de la estación seca. Un frágil momento de paz entre criaturas de diferentes especies, pero que comparten una cosa, la sed. La superficie ondulante del agua reflejaba los primeros rayos del sol de la mañana, a su alrededor reinaba un silencio tenso. Los elefantes bebían lentamente, las aves descendían en picado a la superficie del lago, las gacelas saltarinas se acercaban cautelosamente a la orilla. Y entonces, en ese instante, un sonido rasgó el aire, clac. Dos oryx machos, de repente, cargando uno contra el otro. Cada embestida era un golpe penetrante, pero también lleno de intenciones asesinas. El enfrentamiento fue rápido pero feroz. Finalmente, uno se retiró, jadeando, exhausto. El otro se mantuvo firme, con la sangre goteando de su frente, pero sus ojos aún brillando con determinación. ¿Cuál fue la razón por la que lucharon? En este desierto, el agua no es solo vida, es poder. Este estanque es uno de los pocos que quedan al final de la estación seca, y quien lo controle será quien se gane la atención de la manada femenina, el derecho a reproducirse y el reconocimiento como el macho más fuerte de la zona. El estanque vuelve a estar en silencio. El orden se restablece.
la vida, una vez más, opera según sus severas leyes. En lo alto, los depredadores del cielo siguen volando en silencio, buitres esperando pacientemente la primera señal de muerte. En el suelo, los leones aún yacen a la tenue sombra del bosque, descansando tras la cacería de ayer, con cada respiración tan lenta como el reloj del desierto. Nadie sabe cuánto tiempo dormirán ni cuándo se levantarán para continuar el juego de vida o muerte. Y sin embargo, a pesar de todo, la vida continúa. En la crudeza del viento, la arena, el instinto, la naturaleza persiste a su manera. En el extremo sur del interminable arenal, donde el suelo es seco e irregular y el viento nunca deja de soplar. Avestruces. Las aves más grandes del planeta caminan silenciosamente como si hubieran nacido del mismísimo aliento del desierto. Carecen de alas para volar, pero sus largas y fuertes patas convierten este árido lugar en su propio escenario, donde la velocidad es un escudo vital. Con la capacidad de correr hasta 70 kilómetros por hora, los avestruces no luchan, corren, esquivan y sobreviven. El plumaje gris ceniza del avestruz macho y el marrón claro de la hembra no solo distinguen los sexos, sino que también ayudan a camuflarse en el paisaje árido, engañando a depredadores lejanos como leones, guepardos o chacales. A diferencia de las aves comunes, la dieta del avestruz es muy flexible, desde hierba seca, semillas y hojas, hasta insectos, e incluso pequeños huesos o piedras, que digieren en sus estómagos excepcionalmente fuertes. En condiciones de escasez, pueden aprovechar al máximo la humedad de su alimento, casi sin beber agua durante semanas. Pero, la velocidad no siempre es suficiente para sobrevivir. En plena mañana tranquila, cuando una bandada de avestruces se afana en buscar alimento, las esbeltas sombras de un guepardo se deslizan entre los arbustos bajos. El viento sopla en la dirección del viento. Sin olor. Sin sonido. Los agudos ojos del guepardo se clavan en un avestruz alto, maduro pero inexperto. En una fracción de segundo, los guepardos salen corriendo. El avestruz se da cuenta y corre. Los dos animales más rápidos del planeta dedican ahora toda su energía a una carrera en la que solo uno puede sobrevivir. La carrera ha terminado. Y la escena volvió a su silencio original.
Solo unas pocas plumas de avestruz ondeaban silenciosamente al viento. Aquí, ser lento te costaría la vida. Sin embargo, en medio de la constante crudeza, la naturaleza aún deja espacio para momentos románticos y mágicos. Aunque viven en medio de un árido desierto, la época de apareamiento de los avestruces tiene un matiz completamente diferente, vibrante, colorido y lleno de artístico cortejo. Cuando llega la época de reproducción, el macho participa en un concurso de espectáculos para atraer la atención de las hembras. Comienzan erizando sus brillantes plumas negras, inflando las blancas plumas de sus alas a ambos lados, moviéndose mientras sacuden la cabeza, giran el cuello y, a veces, incluso aletean rítmicamente en el suelo, como si bailaran en el desierto. Sin detenerse en su apariencia, el macho también emite un sonido profundo y único desde la garganta, haciendo vibrar el pecho, una balada de viento de arena sin palabras, que resuena en el espacio árido para demostrar su fuerza interior y su capacidad de supervivencia. Solo los machos fuertes, con un ritmo de baile uniforme, plumas brillantes y un andar seguro, tienen la oportunidad de ser observados por la hembra. La hembra no tiene prisa. Observa. Cada mirada, cada paso lento, parece elegir quién es digno. Y solo cuando se asiente con la cabeza, se produce un apareamiento solemne, breve pero preciso, en la tierra y el cielo cálidos. Tras el hábil apareamiento, la pareja de avestruces no construye un nido con ramas o paja, sino simplemente una pequeña hondonada de arena en medio del desierto. Pero no se dejen engañar por la simplicidad, porque ese lugar esconde una estrategia de supervivencia que la naturaleza ha perfeccionado durante millones de años de evolución. Cada huevo es tan grande y blanco como el marfil, como una frágil gema en la arena caliente, convirtiéndose fácilmente en el blanco de depredadores como zorros orejudos, hienas o incluso aves que cazan huevos. Por lo tanto, para protegerlos, tanto los avestruces machos como las hembras se turnan para cuidar el nido durante muchas semanas. Al caer la noche, el avestruz macho de plumas oscuras cubre el nido, ocultándose en la oscuridad como una gran roca. Durante el día, cuando la luz del sol cae implacablemente, la hembra, de plumas pálidas como la arena, cambia de turno silenciosamente, integrándose en el árido paisaje como si no existiera. Y entonces, las cáscaras de los huevos tiemblan ligeramente y se rompen en pedazos. Cada cría de avestruz sale del mundo estrecho. Solo les toma unos pasos tambaleantes acostumbrarse a sus pies, luego empiezan a correr, como si la vida aquí no admitiera demoras. Poco después de nacer, se enfrentan a su primer desafío, la sed. En el calor abrasador del desierto, el agua no solo es valiosa, sino que es vida.
Los avestruces adultos están acostumbrados a ella. Sus cuerpos tienen una capacidad especial para soportar largos periodos de sed, gracias a un sistema digestivo que puede... Esto les ayuda a sobrevivir largos viajes sin beber con frecuencia. Pero los avestruces jóvenes son diferentes. Sus diminutos cuerpos aún no pueden almacenar agua como sus padres. Necesitan agua inmediatamente. Y así, antes incluso de que salga, la hembra lo sigue, empujando suavemente a sus crías en la dirección correcta, la figura de su madre, allá donde la esperanza los llama. La viva de sus vidas de antílopes también bebía en la orilla opuesta, con la cabeza inclinada cerca de la vida, como un acuerdo silencioso de la naturaleza, donde las diferencias entre las especies, entre los instintos, se dejaban temporalmente de lado por la sed común. Nacimiento. Pero tras el agua cristalina, y el viaje de supervivencia acaba de comenzar. La vida se escribe con sudor, instinto y resiliencia. Elefantes, antílopes hasta crías de avestruces, cada criatura aquí escribe una epopeya de supervivencia en medio de la extrema dureza. No hay lugar para la pereza. No hay segundas oportunidades. La supervivencia es la recompensa para quienes saben adaptarse. Si esta historia... Cuando el sol de la mañana apenas había secado el barro tierno, la cría de Casio descubrir sería completamente distinto. Voló por los aires, dos machos adultos se lanzaban uno contra el otro. Había comenzado una lucha territorial. El pantano sangriento. Un mundo tan fértil como brutal, donde la supervivencia no es para los débiles. Allí, bajo las aguas turbias y el lodo espeso, nació un hipopótamo entre una manada de 40 individuos. Fue llamado Gumba, que significa fuerte en el antiguo idioma maasai. Desde sus primeros días, Gumba aprendió una lección vital: el agua es vida, pero también está llena de peligros. Junto a su madre, practicaba cómo sumergirse y contener la respiración, dejando solo la nariz y las orejas sobre la superficie, una habilidad básica de supervivencia para los hipopótamos. Su piel, extremadamente sensible al sol abrasador, dependía del barro para protegerse más que del sudor rojo que su cuerpo producía. Una mañana, cuando la arena junto al río Talecaún estaba tibia y el barro comenzaba a secarse sobre sus espaldas, la madre de Gumba decidió llevarlo a la orilla a descansar, un raro momento de recuperación durante el día.
Pero al cruzar las aguas poco profundas, se toparon con un grupo de cocodrilos que ya había tomado la franja de arena dorada, tendidos e inmóviles, camuflados como troncos secos bajo el sol. La madre de Gumba no dudó. En ese instante, en medio de la sabana implacable, ella le entregó algo más valioso que sombra o agua: la sensación de protección absoluta. Pero el mundo salvaje nunca es un hogar amable. Incluso dentro de la manada, Gumba, con su cuerpo pequeño y temperamento dócil, se convirtió en blanco de abusos. En el mundo de los hipopótamos, no hacen falta palabras: el débil siempre debe retroceder. Una tarde ardiente, cuando el nivel del río Talek bajó, Gumba fue acorralado en el borde del pantano por otra cría más grande. Su madre, que pesaba más de 1 tonelada, se lanzó como un carro de guerra acuático y arrojó lejos al agresor. Ella no rugía como un león ni chillaba como una hiena, pero cada pisada generaba olas violentas y cada embestida era una advertencia inequívoca. La manada quedó en silencio. Las crías retrocedieron, evitando el contacto visual. Desde ese día, nadie se atrevió a tocar a Gumba mientras su madre estuviera cerca. En este mundo salvaje y despiadado, ella era su fortaleza final. Algún día, él tendría que defenderse solo. Pero hasta entonces, estaba envuelto por la figura más grande e indomable de su vida. Con el tiempo, Gumba creció de una cría frágil a un macho de casi 2 toneladas, con músculos tensos bajo una gruesa piel gris ceniza. Pero junto a la madurez llegó su primera estación seca, una pesadilla agrietada e implacable. La sabana del Maasai Mara se secó como si hubiera sido quemada. El suelo se resquebrajó como la piel de un cocodrilo anciano y el río Talek, antes vasto, se redujo a una franja fangosa, turbia y maloliente. El barro apestaba, el agua hervía bajo el sol como sopa, pero era todo lo que le quedaba a Gumba. Sin aguas profundas donde esconderse, los hipopótamos se vieron obligados a amontonarse en un pequeño pozo, cuerpo contra cuerpo, respiraciones ardientes y un ambiente saturado de amoníaco. Cada movimiento podía rozar colmillos ajenos. En esas condiciones, cualquier roce podía convertirse en violencia.
Bajo el sol abrasador de la tarde del Maasai, el barro humeaba y el aire se espesaba con el olor de agua estancada. Gumba, ya convertido en un macho adulto, enfrentó lo inevitable. Un macho más viejo, más grande, dominante del agua, se acercaba. No hubo advertencias. No había opción. La batalla estalló feroz. Dos masas musculares colosales se embistieron, mordieron, rugieron como truenos. El barro voló, la sangre salpicó en líneas carmesí. No era una exhibición, era una lucha a muerte. Ambos quedaron gravemente heridos. Gumba sangraba por el costado y el hombro. Al final, el dominante cedió, arrastrando su cuerpo mordido fuera del barro. Pero antes de que pudiera alejarse lo suficiente, cayó en la mira de una manada de leones que llevaba tiempo acechando. Las siluetas doradas se lanzaron como un torbellino, rodeando al derrotado en un círculo mortal. Un resbalón, una caída al suelo, y ya no hubo oportunidad de levantarse. Aunque fue el vencedor, Gumba se retiró en silencio, llevando consigo heridas y la sombra de alguien que ya no pertenecía a su antiguo mundo. Entonces, un leve movimiento sobre su lomo. Unos pájaros ospequer se posaron y comenzaron a arrancar parásitos y absorber la sangre acumulada en torno a sus heridas. Sin palabras, sin pactos, pero eran los salvadores silenciosos en el momento más vulnerable de Gumba. En un mundo donde el fuerte vive y el débil muere, la vida a veces llega de los seres más pequeños. Desapareció entre los juncos, dejando solo un rastro de barro disuelto como una vieja mancha de sangre. Pero la calma no duró. Cuando Gumba se desvaneció, al otro lado del pantano, otra figura acechaba buscando su propia oportunidad. Entre las acacias bajas, unos ojos dorados brillaban bajo la luz del atardecer. No eran ojos de alguien marginado, sino de un depredador. Era Nuru, una hembra de leopardo que había sobrevivido a 3 estaciones secas gracias a su soledad y agudeza. A diferencia de Gumba fuerte, musculoso y evidente, Nuru era la encarnación del sigilo y la muerte. Su pelaje moteado se confundía con los arbustos, volviéndola casi invisible entre los pastizales altos. Mientras Gumba era expulsado, Nuru vigilaba una manada de antílopes que se acercaba al último pozo de agua, el reducto de vida, donde la muerte era predecible. El Maasai Mara no favorece a nadie. El fuerte de hoy puede ser la presa de mañana.
Y en este juego eterno de supervivencia, cada criatura desde el hipopótamo colosal hasta el leopardo silencioso es solo un latido frágil dentro del ciclo despiadado de la naturaleza. Nuru se agazapó más al suelo, cada paso tan suave como el viento entre la hierba. Ni un ruido, ni una hoja se movía. La distancia hasta los antílopes era de menos de 40 metros. Pero en el mundo del leopardo, 40 metros separan el hambre de la vida. Delante de ella, una joven hembra de antílope se había separado del grupo buscando agua. Era más pequeña, ágil, pero inexperta, un error letal en un mundo donde el más fuerte no siempre es el más rápido, sino el que ataca primero. Nuru bajó aún más su cuerpo, esperando el momento perfecto. Sus músculos se tensaban bajo la piel moteada, los ojos fijos en su presa. No había odio, no había emoción, solo instinto puro. Y entonces, como un resorte, Nuru se lanzó. Nuru respiró con fuerza, sus ojos escaneaban el entorno. Sabía que no tenía mucho tiempo. Las hienas podían llegar en cualquier momento, también los leones y los perros salvajes que rondaban cerca del horizonte. Para un leopardo, la victoria no es matar a la presa, sino conservarla. Bajo la sombra de un arbusto bajo, Nuru comenzó a arrastrar el cadáver hacia un árbol cercano, una proeza de fuerza extraordinaria para un cuerpo de apenas 60 kilos. En lo alto, nadie competía, nadie robaba. Era su mesa privada, silenciosa, oculta y absolutamente segura. Desde una rama elevada, Nuru devoraba los últimos trozos de carne del joven antílope. El sol casi se había ocultado, tiñendo la sabana de dorado y rojo. La estación de lluvias regresaba silenciosamente al Maasai Mara, reverdeciendo los pastizales secos y despertando los instintos más profundos en Nuru. Su cuerpo empezaba a cambiar, dejando rastros de feromonas en cada sendero, una invitación muda para los machos de la región. Después de algunas persecuciones, selección y evaluación, Nuru aceptó a uno digno. El apareamiento fue rápido, intenso, y luego el macho se marchó. Su papel había terminado.
Ahora, Nuru llevaba una nueva vida dentro de ella. Ya no era solo una cazadora silenciosa, sino una madre a punto de enfrentar la lucha más dura de todas. Dos meses después, en una cueva oculta entre raíces de árboles gigantes y rocas grises, Nuru dio a luz a una cría de leopardo. Eran ciegos, frágiles y apenas más grandes que un ratón. En el mundo salvaje, ese era el momento más hermoso y también el más vulnerable. Durante semanas, Nuru permaneció oculta en completo silencio. Cada vez que salía a cazar, debía dejar a sus crías solas, expuestas a los peligros. Las hienas acechaban. Las águilas marciales podían llevárselas con un solo descenso. Incluso otros leopardos machos los matarían si no eran sus propios descendientes. Los enemigos estaban por todas partes. Nuru aprendió a cambiar de guarida cada 3 o 5 días antes de que el olor de sus crías atrajera a los depredadores. Cada vez que las trasladaba, las sujetaba suavemente por el cuello, siempre alerta entre los arbustos, con las orejas atentas a cada susurro del viento. Para Nuru, sobrevivir ya no significaba matar presas, sino mantener a sus hijos vivos, día tras día. El tiempo pasó como el mar en crecida feroz y frío. La cría de Nuru ahora era fuerte, madura, y se fue siguiendo su instinto cada uno en busca de su propio territorio, su nueva vida. Nuru regresó a la soledad natural del leopardo silenciosa, oculta, solitaria. En una mañana nublada, Nuru rastreaba el olor de un papión, una presa difícil, pero rica en proteínas. Acechaba entre los arbustos, esperando su oportunidad. Cuando la manada bajó al claro, Nuru se lanzó un salto rápido como un rayo, preciso, letal. Arrastró el cuerpo de una hembra de papión a la maleza. Al soltarla, escuchó un pequeño sonido. Una cría recién nacida emergía del vientre de su madre, chillando levemente, aferrada al cuerpo ya frío. Nuru observó por un momento, luego arrastró el cuerpo de la madre lejos, dejando a la cría bajo un árbol. En los días siguientes, cazó de noche y volvió cada mañana. Aunque no era su madre, Nuru la protegía de las hienas que se acercaban, varias veces espantándolas. La cría sobrevivía no gracias a su madre, sino a quien una vez fue una amenaza.
Cuando las primeras lluvias llegaron al Masai Mara, los charcos comenzaron a llenarse de nuevo. El pasto brotó verde, y el barro fresco inundó las zonas bajas. El olor a tierra húmeda y agua despertó algo dormido desde hacía tiempo. En una curva del río Talek, en su antiguo territorio, una silueta enorme apareció desde el borde del bosque. Gumba, el joven hipopótamo expulsado años atrás, había regresado. Más grande, más pesado, sus cicatrices contaban la historia de una vida en soledad. Entró en el agua, lento pero firme. El río aún olía igual a barro, a compañeros y a desafío. A lo lejos, una manada de hipopótamos reposaba en silencio. Aún no sabían que el exiliado estaba listo para reclamar su lugar. Gumba no rugió. Solo se quedó allí, con el agua hasta el pecho, mirando fijamente al macho dominante que lo observaba. El silencio se tensó como una cuerda. Y entonces, sin necesidad de señales, ambos se lanzaron. Ya no se levantó. Gumba rugió bajo, breve. No para celebrar, sino para declarar que el territorio tenía nuevo dueño. Cuando el sol brilló sobre el río tranquilo, la manada de hipopótamos volvió. Las crías se acercaron a Gumba, en silencio. Por primera vez en años, el hipopótamo una vez rechazado estaba en el centro, ya no al margen. Gumba había vuelto. No solo como guerrero, sino como el rey del pantano. La tarde caía lentamente sobre el Masai Mara. Los últimos rayos del día se deslizaban sobre el Talek, iluminando las ondas donde Gumba se encontraba. A su alrededor, la manada se reacomodaba, sumergiéndose en el agua cálida como si la batalla nunca hubiera sucedido.